Desde el bar, edición Liga MX. Sería mucho más pesado si no hubiera pasado lo que sucedió ayer. Además, un día en el que pues jugaban los Pumas y ganaron los Pumas, y podía ponerme pesado con los Pumas porque no sé qué se siente perder, pero lamentablemente pasó lo que pasó, y bueno, no es como para ponernos a echar cohetes, por lo menos en el inicio del programa, pero bueno, hablaremos de toda la rumorología del Mundial que está relacionada con los incidentes violentos de ayer, obviamente de la jornada, un poquito de Isaac del Toro. Luis quería que todo fuera sobre Isaac del Toro y yo tuve que ponerle pausa un poco. Ya cuando gane el Tour de Francia, entonces sí, le podemos dedicar el programa entero, pero en este momento fue solamente una carrera menor. No es menor que siga ganando, ¿no? Eso está claro. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín, barra del bar, fans de Patreon en patreon.com, diagonal desde el bar POD, que porque hoy es lunes, episodio de suscriptores, y que después de un ratito en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y no recuerdo dónde más, vamos a estar en Patreon platicando de la jornada. Antes sí, hay algunos temas, como es por supuesto la gran victoria de Isaac del Toro, primer mexicano en no sé cuánto tiempo o en la historia en ganar un tour del World Tour. No es poca cosa. Supongo que Alcalá ganó alguno en su día, pero eso, habían pasado muchísimos años y además fue el Tour de los Emiratos Árabes que el año pasado ganó Pogačar y después de eso Pogačar ganó el Tour de Francia. ¿Casualidad? Sí, Sí. absolutamente. Pero digo, ojalá que Del Toro le... A ver, pongamos las cosas en perspectiva. Ujú. Este año, ya lo dijeron, lo dijo el español, que no me acuerdo cómo se llama, el director del Team UAE, por Ujú. Dios, que Isaac Del Toro va al Tour de Francia, lo que está maravilloso. El asunto es que también va a Pogačar al Tour de Claro. Francia, ¿no? Entonces, Isaac va, a diferencia de lo que pasó en el Giro de Italia la vez pasada, que sí iba de escudero de Ayuso, en este caso va de escudero del mejor ciclista de su generación. O sea, no estamos hablando ni siquiera del mejor ciclista de ahora. Y sí, amigos ecuatorianos, es mejor que Carapaz. Entonces, va a ser muy difícil que le baje el Claro. puesto, ¿no? O sea, su función va a ser conseguir que gane Pogachar, quedar lo mejor posible y ponerse como una opción viable para que cuando Pogachar empiece su declive, sea él el que llegue a su clímax y sea el líder del equipo. Sí. Y además también que con el trabajo que él haga a favor de Pogačar, después el equipo lo recompense trabajando para él en otras carreras importantes, aunque no tanto, claro, como el Tour de Francia este año, que va a ser en principio el único gran tour que va a correr del Toro. Pero bueno, suma esta semana esa victoria en el Tour de Emiratos Árabes, que sí, efectivamente, no es un super tour, pero sí pertenece a la principal categoría del ciclismo. El año pasado sí ganó algunas clásicas, ganó algunas vueltas, pero eran del circuito menor. Ahora sí ya le toca ser el ganador en lo que sería la primera división, la Premier del ciclismo. Y bueno, suficiente creo que con eso. Ahora sí, como siempre les digo, vamos a también pedirles que nos manden saludos, comentarios, preguntas, mentadas, lo que ustedes quieran, como hizo, por ejemplo, mi buen amigo Fernando Mejía, que ojo, esto que voy a decir es palabra de Fernando Mejía, por si luego quieren ahí decir que no, que está la información mal. Dice Fernando: sería bueno que le recordaran a la gente la razón por la que Corona quedó fuera del Mundial 2014. Parece que ya nadie recuerda el cabezazo de Corona al preparador físico de Morelia y el cabezazo del primo de Corona en una disco de Guadalajara. A ver, según yo, lo que recuerdo es que eso no fue en 2014, sino 2010. Por eso queda fuera del Mundial 2010. Y Corona sí pintaba como para ser por lo menos competencia de Ujú. Ochoa, no del Conejo Pérez que terminó parando. Pasa que cuando justo coincide con la entrada de Javier Aguirre, con esa circunstancia de Corona en la que supuestamente su primo le dio un cabezazo a no sé quién, aunque todo el mundo dice que fue él, y él además creo que dio otro cabezazo, y entonces por eso queda fuera de 2010. De 2014, digamos que le abre la puerta a Ochoa con sus terroríficas actuaciones contra Estados Unidos y contra Honduras en el hexagonal. O sea, de eso la gente no se acuerda, pero por su culpa, perdemos contra Estados Unidos y por su culpa, Honduras nos hace el aztecaso en ese infausto día en 2013. Entonces, esas son las razones que la gente, los cruzazulinos sobre todo, no quieren recordar, ¿no? Lo del cabezazo sí pasó, pero fue antes de 2010. Exacto. Sí, ¿no? Les encanta, por ejemplo, como estuvo eso con la polémica que se inventó Nicolás Navarro la semana pasada respecto a que, no, sí me querían imponer a Ochoa, yo quería a Corona. A ver, sí, mucha gente se acuerda que Corona efectivamente era quizá el mejor portero o el que estaba en mejor momento en 2012,
pero se viene abajo al año siguiente y ya desde ahí que Ochoa gana el puesto y termina consolidándose, pues en definitiva, por una década, con lo que hizo en el Mundial de Brasil. Pero bueno, ahí estaba. Me pedía a Fernando que mandáramos ese mensaje. También tenemos por acá un comentario de Saúl Vázquez Torres, también hablando de porteros. A ver, un hipotético. Dada la actual crisis de la portería en México, si hoy en día tuviéramos al grandote Adrián Martínez en su prime con Santos Laguna en Liga MX, ¿estaría en la discusión para ir al Mundial? Creo que en su momento fue alguna Copa Oro con México B. Sí, a ver, estaría en la discusión para ir al mundial. Yo no creo que fuera titular el grandote Adrián Martínez. O sea, o sea, sí, tenemos problemas en la portería, sí, claramente, pero creo que estos porteros están en un estrato B junto con los Cotas y Luis Michel de la historia, ¿no? O sea, porteros que fueron como tercer portero al mundial, etcétera. No con porteros que nunca fueron a ningún mundial, o sea, como Ya, no sé, el Gallo García o el él sí grandote fue, Adrián ¿no? Martínez. El del 94, creo. Creo que le tocó ir, ¿o no? ¿Quién? El ¿El Gallo. Gallo? No, fue a la Copa América 93. Ah, es cierto. Sí, sí, al Mundial fueron Campos, Félix Y y creo que Chávez. Adrián Chávez seguramente, ¿no? Sí, que se peleaba ahí con el Gallo. Pero bueno, sí, no, lo de Adrián Martínez era un buen portero en Liga MX. Sí, creo que lo que han hecho hasta ahora en su carrera, Malagón y Tala Rangel, sí los pone un poquito arriba. Bueno, Malagón porque ha sido importante en 3 títulos, Tala Rangel porque sí le vemos condiciones muy superiores a las que tuvo en su día Adrián Martínez, pero bueno, ahí estaba lo que nos pedía Saúl. Y la última, bueno, me guardo un comentario porque ese está apropiado para cuando hablemos del Chivas Cruz Azul, así que Juan José Delfín, no te preocupes, al rato vas a aparecer en el programa y me guardo uno más para mañana. Pues venga, Martín, tenemos que hablar evidentemente de lo que pasó ayer, sobre todo, más que nada en clave fútbol, no nos vamos a poner aquí a hablar de política, pero sí sabemos que, bueno, afectó también lo que es la vida deportiva de México, este operativo en el cual bueno, muere el principal capo, me parece, que había en este momento en el narco mexicano, el Mencho, y claro, el narco mexicano, como ya sabemos, reacciona con un montón de bloqueos, quemando carros, quemando creo que hasta un Costco, me parece, un Oxxo, varias ciudades de la República tuvieron que entrar, pues sí, en estado de alerta, se canceló el Querétaro Juárez, hubo pánico en el aeropuerto de Guadalajara porque alguien dijo, ay, ya llegaron, y entonces la gente corrió, aunque en realidad no pasó nada en el aeropuerto, fuera de ese pánico que luego se usó para decir, miren, sí, ya están ahí también los narcos, pero bueno, a lo que nos interesa más a nosotros es, claro, la imagen que esto deja en el extranjero, cómo pues en medio mundo se han visto las imágenes de ciudades llenas de humo, pues de los incendios provocados por el narco, y claro, cómo ya alzan de nuevo las voces quienes dicen, esto pasa antes del mundial, deberían quitarnos la sede. Sí, hay tantas cosas que comentar con esto. Yo puse un tweet. Hay tweets. Hay varias cosas que quiero mencionar sobre esto de los tweets, porque es interesante para el discurso. Hay tweets que yo les llamo descubre pendejos, Ujú. ¿no? O sea, que son tweets que cuando la gente se indigna por ellos es o porque no los leyeron bien o porque son unos pendejos. Ese es mi razonamiento. Y el que yo puse fue uno de ellos, que puse, no entiendo la necesidad de algunos mexicanos de querer quitarnos la sede del Mundial. Entiendo que hay prioridades más urgentes hoy, pero parecería que les daría gusto que pasara. ¿Y qué ganaríamos? El ridículo no sería del gobierno o la federación, sino del país entero. Suena razonable, ¿no? Se puede decir que sí. Pues la gente empezó a decir, qué falta de sensibilidad política tienes. Y los turistas, ¿qué va a pasar con los turistas? ¿No has pensado en ellos? Incluso un excompañero de nosotros que me dijo, yo no quiero que el Mundial pase en la Ciudad de México. Vivo aterrado de que me saquen a punta de pistola de mi casa para transformarla en un Airbnb. Fuera de ese Lo vi. que sí se salió por completo de la realidad, los otros de fingida indignación porque yo pusiera porque además no, ni siquiera puse que no nos quitaran la sede del Mundial, simplemente puse que no entiendo por qué hay gente a la que le daría gusto que nos quitaran la sede del Mundial, ¿no? O sea, es distinto que si la FIFA decide, la situación en México es insostenible, vamos a quitarles el Mundial, y decir, puta, se entiende, porque la situación es insostenible, ok, a congratularse porque eso suceda, Ujú. que eso es lo más ridículo del asunto, pero es que realmente hay gente
que en su retorcida mente estaría contenta porque a México le quitaran el mundial. Y no se me ocurre, sinceramente, ninguna razón válida como para alegrarse de que eso suceda, porque sería, en primer lugar, la situación ya es imposible Ujú. y entonces no queda de otra que nos quitaran el mundial. Y entonces, pues eso sería terrible porque la situación es imposible, ¿no? O sea, ya en principio el hecho de que se considere ya está mal, ¿no? Imagínense si realmente nos los quitaran. Y segundo, porque si la situación no estuviera imposible y nos quitaran el mundial, México no ganaría nada por ello. O sea, no habría ningún beneficio para México. No es que el gobierno diga, bueno, nos quitaron el mundial, vamos a cambiar todas nuestras políticas ahora y convertir al país en Dinamarca. O que el narco diga, no, bueno, pues nos quitaron el mundial, ya no vamos a atacar ni a producir drogas. No, no va a pasar. Lo único que pasaría es que no tendríamos mundial. Es todo. Esto, en otro escenario, es como la gente que esperaba y se alegró después cuando México queda fuera del Mundial 22 en la fase de grupos, porque pensamos o pensaban, ya vamos a tocar a fondo, ya con eso van a cambiar todas las cosas, se tiene que llegar hasta a lo peor para poder levantarnos. ¿Y qué pasó? Pues que no pasó nada. En la federación siguieron haciendo las cosas igual, simplemente se hizo el paripé, en el de simplemente, sí, vamos a hacer un comité, vamos a traer a la bomba, vamos. Al final todo está igual que como hace 4 años. Afortunadamente, con una generación de futbolistas un poquito mejor, parece un poquito mejor que lo que llevamos al pasado, además hacerlo en casa, aún así no mejor o no igual que lo que tuvimos años anteriores, pero claro, en ese momento, no, no, sí, tiene que pasar que nos eliminen, porque además me caga el Tata Martino y me caga Televisa. Y eso es un poco lo que funciona ahora, ¿no? La gente que vive, por un lado, con ese deseo de autoflagelación, de es que no nos merecemos nada bonito, somos un país de porquería, que nos deben quitar todo. Y otro, la gente que vive resentida, ya sea, de nuevo, por Televisa, por el fútbol mexicano, por la selección, y quiere que todo salga mal, aunque ya vimos que no cambió nada lo que salió mal en el 22. Y otro lado, este sector creciente, sobre todo en Twitter, que es muy ruidoso, con gente de derecha o fifí que se cree de derecha, que piensa, sí, sí, porque esto sería una vergüenza para el actual gobierno, maldita sea Morena, maldita sea Claudia Sheinbaum, y con eso van a quedar en evidencia. Pues no, no es un castigo ni para Sheinbaum, ni para el gobierno, ni para Morena, que ahí van a seguir, desafortunadamente, el sexenio completo y seguramente uno más por lo menos, va a ser eso, ¿no? Pensar en que se le quitara el mundial sería únicamente viable si la situación, como decía Martín, fuera realmente insostenible, realmente un estado de guerra, que sí, que la situación en México está muy complicada, eso no se niega, pero no va a pasar, y si pasara eso, no sería un castigo para el gobierno o para la presidenta, sino pues una pérdida más para el país de una de las pocas cosas interesantes que le pasan aquí. Sí, es eso, ¿no? O sea, en teoría tendría que ser una fiesta, ya de por sí son pocos partidos. Insisto, si la FIFA lo decide y lo fundamenta, pues ni pedo, ¿no? O Ujú. sea, ¿qué se le va a hacer? Fue así, ojalá que no sea así, pero alegrarse me parece que es un nivel más de mezquindad. Si te alegras porque pase algo malo, es un nivel más de mezquindad y peor si lo disfrazas de justicia social. Claro, Eso me parece aún más terrible. Dicho todo esto, yo no creo que le vayan a quitar el Mundial a México, ni ¿no? yo. Tengo además mis razones. Más allá de que no le quitaron el Mundial ni a Rusia, ni a Qatar, ni a Brasil, ni más allá de eso, hoy en día, lamentablemente, porque no hay cómo congratularse de eso, la FIFA hace lo que dice Trump. Infantino se ha convertido completamente en un súbdito de Trump. Y todo parece indicar que si no fue orden directa, sí fue una recomendación muy fuerte del gobierno de Estados Unidos el que pasara lo que pasó. Ujú. O sea, por lo menos hubo una cooperación estrecha entre los dos países. ¿Cómo podrían quitarle el Mundial a México por una decisión o por lo menos siendo copartícipe el gobierno de Estados Unidos? O sea, no me parece que pase eso. De hecho, yo creo que el timing específico de que fuera 4 meses antes del Mundial consideraba los problemas que podían pasar después de lo que, Exacto. de lo que sucedió. Sí, a ver, esto desafortunadamente, las escenas que vimos ayer, en México, no es la primera vez que ocurren. Es muy triste, pero es verdad, y probablemente tampoco es la última. ¿Qué pasa? Que suelen ocurrir ese tipo de escenas
justo cuando agarran a un capo grande o cuando lo matan, y entonces reacciona así la banda en la que operan. Recuerdo aquella vez que agarran al Chapito, hacen igual 20,000 bloqueos, el PG ordena que lo liberen para que, según él, bueno, para que con eso no masacren a media Culiacán, etcétera. Antes de eso también, en alguna ocasión, no recuerdo con qué capo, quizá con el Mayo Zambada, alguno más, también hemos visto ese tipo de reacción al tráfico. Digo, sí creo que para quien decía ayer, es que qué tal que esto pasa durante el mundial con todos los turistas. Hombre, como dice Martín, ¿no? Precisamente lo hacen mucho antes, porque es en una ventana en la cual no hay ese riesgo adicional de que ocurran desmanes con 1,000 turistas o con los eventos ya en marcha, ¿no? Sí creo que tienen todavía un poquito de cabeza para decir, ok, no haremos un operativo de estos en pleno partido inaugural, no vamos a hacer un operativo de estos durante la fase de grupos o durante el partido si se llega a dar el México-Inglaterra. No, ahí sí, como también pasa en otros países, hay tiempos para todo y la prioridad número uno en el momento en que arranca la Copa del Mundo hasta que termina es mantener todo tranquilo, mantener apariencias de normalidad, todo mundo calladito, 20,000 policías extra de los habituales, pero sí, tratando simplemente de mantener la calma. Nos pasó, nosotros lo vivimos cuando hemos ido a Sudáfrica, a Brasil, a Rusia, que la imagen que te dan es mucho más limpia, mucho más, tranquila de lo que tú ves antes y después del mundial. Vaya, en Sudáfrica yo tuve la fortuna de quedarme unos días más después de la final, y en 3 días ya el panorama había cambiado. Ya incluso en la calle te decían: "No, no, no te metas por aquí". En la fiesta había quien te quería robar, y habían pasado 3 días de una imagen muy diferente que había recibido yo de Sudáfrica durante un mes completo. Sí, y en Brasil, por ejemplo, a mí me tocó que antes del Mundial a una persona de FIFA la asaltaran porque se quedó atrás de un grupo en el que íbamos varios. O sea, es parte de la decisión de FIFA de poner los torneos en este tipo de países y normalmente durante el torneo no pasa nada. Ujú. No pasa nada porque la seguridad se redobla o se triplica, el escrutinio está ahí completamente, el foco está en eso. Es un terrible golpe de relaciones públicas para el país si algo pasara con los aficionados. A ver, no puedo asegurar que no vaya a pasar, solo voy a decir que las posibilidades son menores, ¿no? Ujú. De que suceda. Yo por eso no creo que le vayan a quitar a México la sede del Mundial. E insisto, la gente que, o sea, la gente que dice, uf, a ver si no nos quitan la sede, esa la entiendo perfectamente, yo soy parte de ella, ojalá que no suceda. La gente que dice, ojalá que nos quiten la sede, para los que no me vieron, hice una seña con mi brazo de adelante hacia atrás. Y sí, es eso, ¿no? Gente que, digo, viven enojadas, viven resentidas, viven con ese ánimo de que pasen todas las cosas malas que posibles para así poder pensar que estamos expiando nuestros pecados o algo por el estilo. La realidad es que estoy viendo ahora, por ejemplo, un tuit de Guillermo Schutz que dice: "La FIFA, respaldada por el gobierno de Estados Unidos, tendrá una plática muy desagradable con los comités organizadores de las sedes mexicanas en los próximos días. Lamentablemente, el riesgo de parar algunos partidos del Mundial en México es muy real". No sé qué tan real, digo, la plática sin duda puede ocurrir y lo que tiene que hacerse para resguardar seguridad también. E insisto, las circunstancias en las que se dan estos hechos ayer son muy específicas. No es que México sea un paraíso en este momento, por supuesto que existe el crimen organizado, por supuesto que hay zonas que están controladas por el narco, pero la realidad, el día a día en Jalisco, en la Ciudad de México y en Monterrey, no es lo que vimos ayer en algunas zonas, sí, de Jalisco y otras partes del país. El tuit de Schutz es una mamada, para empezar. No tiene ninguna fuente en FIFA. No la tiene. O sea, esa es la realidad. O sea, esencialmente ningún periodista mexicano tiene ninguna fuente en Zurich. O sea, a mí me tocó, yo trabajé en FIFA durante años y años y les aseguro, ningún periodista mexicano tiene una fuente en FIFA. Punto. A veces había, sobre todo John de Luis estaba ahí metido y ese podía ser, ahora ni siquiera existe. Y después aparece Mr. Serranito que le comenta, Ujú. por mí que le retiren a México el mundial con signos de comillas, ya que solo es para los más ricos del país y son prianistas, además está sumergido en la violencia. Sería justo que esos ricos que siguen quejándose del gobierno se larguen a otro país a disfrutar que le gasten más. Otro, J. L. García.
La neta, a mí me vale madres el mundial. Los problemas reales de México son muchísimo mayores. Ah, chinga, entonces que el mundial está hecho para solucionarle problemas a alguien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Sí, no, más? no, tío, eso, el resentimiento es tal que la gente simplemente se quiere quejar, quiere que algunos quieren que se pierda la sede. Yo sí veo otro digo, puede pasar, por supuesto, pero es una cuestión realmente que aún veo lejana, incluso con lo que pasó ayer, ¿no? En la historia de las Copas del Mundo, ¿cuántas veces se ha perdido la sede de un mundial? Colombia, cuando tuvo que ser la propia Colombia la que se echó para atrás, que fue faltando 3 años, si no me equivoco, Sí, en y 81. 3, ¿no? Para No, 83, 86. perdón, Sí. 83. Y de ahí en fuera, no recuerdo a nadie. Y mira que había países que tuvieron también que vivían situaciones complicadas en su día. La Argentina de la dictadura, no recuerdo ahora mismo cómo estaba la cosa en Brasil en el 50. Bueno, ahí no creo que hubiera, porque además era el único país que podía organizar un mundial en la posguerra. Sí. Todos los demás estaban hechos pomada, pero bueno, la Italia fascista en 34. O sea, ha habido montones de problemas a lo largo de la historia y de hecho, nunca se le ha retirado una sede a nadie, Ujú. para ponerlo así. O sea, la única sede que cambió es, como dice Luis, la de Colombia, que ellos mismos se bajaron porque no, económicamente no podían asumir el hecho. Así que, y después el próximo mundial va a ser en Marruecos, que Ujú. ajá, ojo con Marruecos, y después, en teoría, arranca en Argentina, Uruguay y Paraguay, que tampoco es que sean Sí. unos santuarios de paz y tranquilidad, ¿no? Bueno, Uruguay más, pero los otros dos tampoco, ¿no? Entonces, es, pues, por un lado, periodistas con ganas de interacciones Ujú. y por otro lado, la gente que le sigue el juego. Y una cosa que me faltaba decir ya para ir cerrando ese tema es, para esta gente que dice, es que, ¿qué va a pasar si ocurre durante el mundial algo como esto? Evidentemente sería gravísimo, insisto, conocemos muy bien el contexto en el que ha pasado escenas como las de ayer, que es, ok, hay un operativo gigante, agarran a un narco, desafortunadamente, bueno, hoy leíamos, ¿no? Que murieron muchos elementos de la Guardia Nacional en este operativo, pero no son cosas que pasan nomás porque sí, requieren circunstancias muy peculiares que no creo que el gobierno mexicano se vaya a aventar ese tiro durante una Copa del Mundo. Lo que sí puede pasar es lo que está pasando en Estados Unidos todo el último año, con todo este rechazo que hay hacia el inmigrante, hacia el turista, hacia el que se quedó con la visa un día más, o gente que se quedó con años, años y años de la visa expirada, y cómo el trato que da ICE a todo aquel que se le opone, pues ya ha causado incluso fallecidos estadounidenses, ¿no? Vimos hace poco el caso del tipo al que le disparan, cuando él estaba ya de rodillas y sometido. Un poquito antes, la señora a la cual le disparan en su carro también, porque el baboso agente se pone enfrente y cuando ve que la señora se quiere mover, también le pega 3 tiros en la cabeza. Ese tipo de cosas también me preocuparía mucho más que ocurran durante el mundial, cuando de repente a algún estúpido de los que manejan esto se le ocurra mandar a los agentes de ICE a hacer una redada entre aficionados latinoamericanos o africanos que estén ahí celebrando la victoria de su equipo, y ahí sí se puede poner mucho más feo y de eso no veo quejándose a nadie. Sí, a ver, hubo gente que se quejara, pero nadie está pidiendo que se le quite el mundial a Estados Unidos, ¿no? Yo no creo que pase ninguna de las dos cosas. Ujú. O sea, en el Super Bowl decían que iba a haber agentes de ICE, no hubo nadie, Claro. no hubo problema, no hubo redada alguna. La mayor parte de los partidos van a ser en estados perdón, demócratas, entonces también está más complicado. Digo, Minnesota también no era, y Sí. bueno, de cualquier modo. O sea, creo que además Trump descubrió la enorme impopularidad de ICE entre su electorado mismo, o sea, su Ujú. popularidad bajó a lo más bajo que ha estado a partir de lo que sucedió con la muerte de los dos ciudadanos estadounidenses por balazos de ICE. Entonces, o sea, no voy a asegurar nada para que después no digan, es que tú dijiste, no. Creo que no va a pasar nada, que el mundial se va a disputar como se debe de disputar y habrá alegría y celebración y todo eso. Y después terminará el mundial y volverá todo a la misma mierda de siempre. Así es, desafortunadamente, eso es lo que podemos prever.
más allá de que, bueno, esté en este momento, bueno, llevaban ya un rato con esta insistencia de que podemos perder el Mundial. Primero porque el Azteca no estaba listo, ahora es por los disturbios de ayer, y dentro de un mes alguna cosa más se van a inventar. Pero bueno, diría Martín que ya con eso es suficiente por ahora de estos temas y que mejor hablemos ya de Liga MX, pero me temo, damas y caballeros, que eso lo haremos en patreon.com/, desde el bar POD. Antes de irse a Patreon, ahora sí vamos a hacer la primera rifa de la gorra de New Era y va a ser directamente, exactamente cuando volvamos del otro lado en el Patreon. O sea, ahí les vamos a dar cómo va a ser la rifa. Así que vámonos para allá. En 3 segundos, patreon.com/, desde el bar POD.